en este lugar emblemático. También el Señor nos pone en la liturgia de hoy las palabras adecuadas para iluminar lo que significa este momento. Fijaros que ha comenzado el Evangelio narrando una situación de persecución. Jesús, márchate, que nos hemos enterado que Herodes quiere matarte. La persecución está cerniendo sobre Jesús, la incomprensión cierne sobre él, su gran sufrimiento, y Jesús no se arredra. Fijaros qué respuesta tan fuerte tiene Jesús. Id y decidle a este zorro: no pienso callarme, seguiré predicando, seguiré curando enfermos hasta que llegue a Jerusalén, porque un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Me matarán en Jerusalén. Id y decídselo a ese zorro. Son palabras que salen de un corazón de Jesús que está dolido por un misterio que le duele profundamente al corazón de Cristo, que es el rechazo de la gracia. Dios nos ama, Dios entrega su vida por nosotros, y el mayor pecado es el rechazo de la gracia. El mayor pecado es la indiferencia. El pecado es esto, que el amor, con mayúscula, no es amado. El amor no es amado. He ahí una definición de lo que es el pecado. En el fondo, lo único que nos debería poner tristes, lo único que nos podría quitar la alegría, es el pecado. Uno viene a la advocación de Fátima y descubre una imagen de María que tiene su corazón con las espinas clavadas y que tiene un rostro sereno, en paz. Pero es verdad que el rostro de María en la advocación de Fátima es también un rostro dolorido, un rostro que tiene una seriedad interior, porque sabe que aquí hay un drama. No es una sonrisa, no es una alegría falsa, no es un rostro buenista como está hoy en día de moda, ¿no? No es una especie de alegría superficial. No, el rostro de María en esta advocación de Fátima es un rostro serio, preocupado, porque existe un misterio, que es que la gracia de Dios, la salvación, puede ser rechazada. Está siendo rechazada por muchos hijos, y eso lógicamente conlleva una grave preocupación. María participa de ese mismo desahogo que tiene Jesús en este Evangelio. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reuniros como la gallina clueca debajo de sus alas reúne a los polluelos, y no habéis querido? Y Jesús lloró. Jesús llora por el misterio del rechazo de la salvación del hombre. Y María llora, tiene un rostro preocupado. Tiene un rostro preocupado porque es un misterio, que Dios lo dé todo, lo humana y lo divinamente posible, y que nosotros seamos indiferentes, que miremos para otro lado, que digamos me aburro, que digamos yo me busco un tubo de escape y rechazo la felicidad de Dios y me busco un tubo de escape pensando que me va a compensar de la felicidad de Dios, que no me fíe de Dios, que no entienda que Él todo lo hace por mi bien, que desconfíe de la bondad de Dios. Este desahogo de Jesús, creo que ella lo ha escuchado perfectamente. Ella ha escuchado el desahogo de Jesús, su preocupación. ¿Cuántas veces he querido reuniros y no habéis querido y lo habéis rechazado? María participa de la preocupación del corazón de Jesús por la salvación del mundo. Este es el mensaje de Fátima, El Señor nos ha regalado este Evangelio en este jueves de la semana 30 del tiempo ordinario. Parece que es un Evangelio que es un regalo. María ha entendido esto y por eso ha hecho lo que ha hecho en Fátima. Ha pedido por la salvación de las almas. Ha dicho que esto no lo tenemos que tomar en serio, que el resto de las cosas son secundarias. Todo lo demás es secundario. Aquí lo principal es acoger el amor de Dios, dejarnos amar por Él. Que nos preocupan cosas, que no digo que no al lugar a que nos preocupe, sí, porque todo le importa también a Dios, todo lo que en el fondo hace bien al hombre, pero lo que es verdaderamente desequilibrado
es que estemos agobiados por lo efímero y que lo sustancial, más importante, no sea nuestro objeto principal de ocupación y preocupación. La primera lectura también es muy iluminadora. La primera lectura de San Pablo a los Romanos, cuando dice, a ver, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Será acaso Él que ha entregado a su Hijo para salvarnos? O sea, es decir, ¿dónde está nuestro peligro? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Va a ser acaso Dios? ¿Que Él que ha entregado a su Hijo por salvarnos? Es verdad que, fijaros, dice uno de los dones del Espíritu Santo, que tenemos que tener el santo temor de Dios. Pero curiosamente no dice el santo temor a Dios, sino el santo temor de Dios, que es un matiz importante. No le tenemos temor a Él, le tenemos temor de separarnos de Él. Temor de ¿qué soy yo si le doy la espalda? Es que cuando el hombre da la espalda, Dios ve su propia sombra, no ve otra cosa. Es que mi mayor peligro soy yo mismo apartado de Él. Mi mayor peligro es sucumbir a las tentaciones de Satanás. Ojo, que existe Satanás y sus ángeles, y cuya función es separarnos de Dios. Él es el diabolos, el separador, el que quiere separarnos. Mientras que María es madre de comunión, la que quiere formar una familia. ¿Cuál es la alegría de una madre? A ver, la alegría de una madre es ver a toda la familia junta y que no falte nadie. Y ese es el empeño que se ha tomado ella. Es decir, yo voy a luchar hasta el fin de los tiempos para que no me arrebaten a ningún hijo de la mesa del banquete celestial. Entonces, la lectura de San Pablo a los Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso va a ser Él? ¿Dónde está nuestro enemigo a combatir? ¿A qué debemos de temer? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis miedos? Y entonces San Pablo hace una especie de repaso muy interesante. La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Sería bueno que cada uno de nosotros hiciésemos un repaso a decir, ¿cuáles son mis miedos? A ver, mira uno por uno a tus miedos, mírales a los ojos. ¿A qué tienes miedo? ¿A la falta de salud? Como decíamos esta mañana, ¿no? Pero si es que eso no es sí o no, eso es sí o sí, que es que la salud nos faltará, de una forma u otra nos faltará. ¿A qué tienes miedo? A la precariedad económica. Pero si algún día cuando estemos en Dios, dirás, bendita pobreza, que viví, que no sabía de dónde sacar el día siguiente, y eso me permitió liberarme de muchos peligros. ¿A qué tienes miedo? A que te critiquen, al deshonor, a que hablen mal de ti, a que tu nombre sea dejado. Pero por Dios, si eso ante Dios puede ser camino de humildad y de preparación para acoger su reino, ¿a qué tienes miedo? Y en el fondo, la respuesta a ese pequeño examen de conciencia en el que uno repasa sus miedos delante de Dios solamente es una. Un cristiano solo tiene que temer ofenderle a Dios. Un cristiano solo tiene que temer que mi vida no sea conforme al querer de Dios, no sea conforme con la voluntad de Dios. Todo lo demás Dios nos da la gracia de podernos, fijaros bien si es atrevido lo que voy a decir, no, pero hasta reírnos de ello. Desde la confianza de sabernos protegidos y en manos de Dios. Así pues, concluyo, María ha escuchado este Evangelio. María ha escuchado el Evangelio en el que Jesús se desahoga. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que matas a los que son enviados. ¿Cuántas veces he intentado reuniros? Y vosotros lo habéis rechazado. María ha escuchado este Evangelio, ha escuchado el suspiro de su Hijo, y lo hace suyo. Y lo hace suyo. Y os voy a decir una cosa, que una en Fátima entiende que también Dios nos pide el apostolado de la salvación de las almas. Yo voy a rezar por la salvación de las almas. Voy a rezar profundamente, no sé, sabiendo que es la intención principal por la salvación
de las almas y del mundo, ¿no? Hacer del rosario instrumento privilegiado en esa intercesión por la salvación del mundo. María escuchó el suspiro de su hijo y lo hizo suyo. Y ahora la pregunta es, ¿y yo? ¿Yo lo escucho también? ¿Yo escucho este evangelio y siento inmediatamente un impulso de corredención? María es la corredentora, pero ojo, todos estamos llamados a ser corredentores con el corazón de Cristo. El corazón inmaculado de María no es un corazón aislado, sino que es un corazón que representa a la Madre Iglesia unida en ese misterio de la corredención con Jesucristo. Vamos a seguir la Eucaristía, nos ponemos en su presencia y le decimos: Madre, tú que estás en presencia de Dios, concédenos escuchar este Evangelio, ese desahogo que ha tenido Jesús, ese compartir su intimidad, saber que es un privilegio escucharlo aquí, lo que nos hace entender qué es lo importante y acoger también la llamada a esa responsabilidad de corredención.